Muy buenas tardes a todos los participantes. Bueno, antes que nada, por favor, me confirman si estamos viendo ya toda Sí, la... sí, se ve Ok, perfecto. ok, bueno, mil gracias. Muy bien, bueno, vamos a dar entonces inicio. Felicitarlos antes que de iniciar por este maravilloso evento. Me siento muy feliz de estar acá. Realmente para mí ha sido casi como un sueño cuando me llegó la invitación por parte del Hospital Italiano, pues para mí fue una gran noticia y bueno, espero estar esta media hora compartiendo parte de la experiencia que hemos tenido. Bien. Em, bueno, como lo mencionabas ahora hace un momento, Janine, pues en este momento yo hago parte de Brainco. Brainco es una empresa dedicada a la telemedicina. Hace, digamos que cuando empezamos a concebir la organización, digamos que desde el origen, desde el nombre, quisimos que tuviera concepto. Brain significa cerebro, corazón. Brain porque pues, los proyectos los desarrollamos bajo una lógica de la neurociencia. Porque siempre colocamos en cada proyecto una motivación, una dedicación, colocamos amor, o sea, ponemos el corazón. Yo les digo que ponemos nuestro ventrículo izquierdo en cada una de estas actividades que hacemos, para que obviamente salga como lo queremos. Y eso fue una de las cosas cuando comenzamos con Brainco. Queríamos, ese era nuestro propósito, hacer telemedicina de calidad y segura. Esto fue en el año 2017 y bajo ese principio, bajo esos valores, nos fuimos y empezamos, como muchas organizaciones comienzan haciendo desarrollos a la medida, ¿sí? Teníamos un equipo interdisciplinario de médico, abogado, ingenieros, diseñadores, y empezamos entonces a construir, haciendo trabajos para hospitales principalmente, haciendo desarrollo de software, con esto entonces empezamos a ganar experiencia, empezamos a ganar conocimientos, ¿sí? Y empezamos a aplicar esos elementos que habíamos comentado hace un momento, ¿sí? Cómo hacer esa telemedicina de calidad y segura, ¿sí? Empezamos a colocar esas características en los desarrollos que estábamos realizando, ¿sí? Sin embargo, digamos que durante estos 2 años, si bien fue un tiempo de mucho aprendizaje, de empezar a hacer, digamos, esos pinos, pues empezamos a ver que era difícil, pues, digamos, a medida poder cubrir todo eso que queríamos hacer. Obviamente cada institución tenía sus requisitos, sus requerimientos, entonces, pues digamos que el impacto que estábamos buscando no lo estábamos obteniendo. Por ese motivo, en el 2020 arrancamos, veníamos ya trabajando previo en el desarrollo de un sistema propio de telemedicina que es Ángel Virtual. Y pues bueno, digamos que en la pandemia, como a muchas startups, como a muchas organizaciones les ha sucedido, pues la pandemia fue un detonante. Lo mismo sucedió para nosotros y arrancamos entonces con Ángel Virtual. Eh, con una característica muy especial, y es que si bien digamos que todo el sistema de salud de todo el mundo se volca a la virtualidad, fue una situación que principalmente se dio por la urgencia y se dio, digamos, con un nivel altísimo de improvisación. Entonces, digamos que lo que nosotros teníamos en mente, lo que nosotros queríamos, pues realmente no lo pudimos alcanzar durante la pandemia porque empezamos a colocar Ángel Virtual en los hospitales, en las IPS, pero empezaron a darle un uso pues que no era el que nosotros esperábamos. Al final, digamos que terminaron haciendo, digamos, la videollamada clásica, la convencional, ¿sí? No utilizaban las herramientas, no se estaba haciendo una práctica de calidad, que era lo que nosotros buscábamos desde el comienzo. Por ese motivo, entonces, nosotros, pues, digamos que esto nos enseñó, esto nos dio un aprendizaje, digamos, aquí entendimos que realmente no se trata de solamente la herramienta tecnológica, ¿sí? Para lograr calidad y seguridad en la atención por telemedicina. Se requiere algo mucho más importante y es sensibilizar y hacer gestión del cambio, ¿sí? Por lo tanto, digamos que aquí empezamos a dar un viraje
a nuestro trabajo que veníamos haciendo desde el 2017 y acá nos enfocamos ya en un componente muy importante que se llama educación en telemedicina. Eso lo hicimos entre el 2021 y 2022, bueno, que es lo que llevamos de este año. De esa manera, entonces, vemos cómo la educación en telemedicina nos puede llevar a eso que nos trazamos en el 2017, ¿sí? Telemedicina de calidad y segura. ¿Y qué buscamos con esto? Hacer una gestión del cambio. ¿En dónde? En las organizaciones, en los profesionales, ¿sí? Entender que la telemedicina es mucho más que una videollamada, ¿sí? O una llamada telefónica, ¿sí? Que no es la telemedicina de Graham Bell hace 140 años, que realmente tenemos muchísimas cosas y por lo tanto, pues digamos que esa era parte del trabajo que empezamos en nuestros cursos de educación. Primero, un cambio de sensibilización, perdón, una cultura a la telemedicina, ¿sí? A que las instituciones entendieran que no se trata, la telemedicina no se trata de replicar la presencialidad en la virtualidad, ¿sí? Esto tiene unos métodos, unos modelos diferentes y pues obviamente hay que diseñarlos, hay que desarrollarlos. Entonces, enseñarles a las organizaciones cuáles son esos modelos de atención, cuáles son esos protocolos, yo cómo atiendo un paciente en la virtualidad, ¿sí? Como por ejemplo, que los va a mencionar ahorita más adelantico, cómo hago un examen físico virtual, ¿sí? Que eso es una de las cosas que empezamos a ver y es que no, es que porque estoy por telemedicina no se puede hacer el examen físico. Sí se puede hacer, hay que aprender cómo hacerlo y eso fue uno de los objetivos que nos trazamos. Todo, digamos, desde la base de la costo-efectividad, ¿sí? Obviamente necesitábamos una atención de calidad, debe ser efectiva, ¿sí? Cuando hablo de efectividad hablo de un resultado clínico en el tiempo, pero debe ser de bajo costo, ¿sí? De tal forma que se permita que haya una sostenibilidad y también un crecimiento para las organizaciones. Y bueno, entre otras muchas cosas, por ejemplo, las tecnologías, ¿sí? Que hay una cantidad de tecnologías que ya están disponibles en el mercado, que ya están testeadas, que las podemos empezar a utilizar. Entonces, sobre todo este panorama, empezamos a construir esa gestión del cambio, ¿sí? A través de nuestros cursos y entrenamientos en telemedicina. Y entendimos entonces que la base de una telemedicina de calidad es la educación. Y nosotros lo hemos denominado nuestra piedra angular, ¿sí? Y aquí vemos como lo estamos observando aquí en la gráfica, tenemos que esta piedra, como lo han definido los arquitectos, como la piedra fundamental, es la piedra donde inicia, o es el punto donde inicia una construcción, una gran edificación. Y pensemos en la edificación, pensemos como una edificación como un proyecto de telemedicina, como un servicio de telemedicina. Entonces, así, digamos, lo estamos concibiendo nosotros, ¿sí? La educación como esa piedra que nos marca, ¿sí? La pauta, el camino, la dirección de cómo empezamos a construir esa gran edificación que se llama el servicio de telemedicina o que se llama el proyecto de telemedicina. Entonces, nuestra piedra angular, ¿sí? Así lo hemos definido, es la educación. Pero esa piedra angular tiene muchos desafíos, tiene muchos retos, y aquí estamos viendo una piedra gigantesca que cuando ya empezamos a entrar en detalle, pues vemos que la debemos superar, ¿sí? Es una piedra que vamos a ver que la podemos empezar a escalar, ¿sí? Y lo primero que vamos a tener es un reto de superar el miedo al cambio, ¿sí? Lo dijo Bill Gates muy bien hace varios años, dijo, cambiar genera miedo. Le hemos tenido miedo a los cambios históricamente, por ejemplo, a la electricidad, se le tuvo mucho miedo, los británicos durante muchos años estuvieron a oscuras, no querían colocar la electricidad porque les da miedo ese cambio. Y así, si lo vemos en muchas cosas de la historia, lo mismo la imprenta, y ahora lo vemos mucho con la llegada de la inteligencia artificial, que han habido ya pues varias conferencias de este tema, con la robótica, ¿sí? Los profesionales de la salud tenemos cierto nivel, digamos, de recelo con estos temas, nos da miedo que
entonces la inteligencia artificial vaya a empezar a reemplazarnos, ¿sí? Entonces eso es algo natural que está en nosotros, pero que nosotros debemos empezar a concientizar, ¿sí? De todos estos procesos, y que los profesionales de la salud pues no tengan miedo a dar ese paso, ¿sí? No tengan miedo a cambiar, porque generalmente pues cuando lo hacemos bien hecho, pues esto trae muchos beneficios para todos. Otro de los retos que hemos identificado es el escepticismo, ¿sí? Ahora no tanto, antes de la pandemia digamos que veíamos una gran restricción y credibilidad acerca de la telemedicina. Como lo mencioné ahorita, la pandemia fue un gran disparador y nos ayudó bastante a que, digamos, hubiera más apertura al uso de la telemedicina. Sin embargo, ese escepticismo todavía continúa con algunas cosas y eso hay que trabajarlo. Hay que presentar realmente cuáles son los beneficios para la institución, para el profesional, para el paciente y realmente, pues, digamos, resolviendo esas, sí, digamos, esa falta de credibilidad que se puede presentar. Obviamente, esto es muy importante que esté acompañado de procesos de telemedicina bien diseñados, ¿cierto? Porque, claro, si uno ve, digamos, que telemedicina de baja calidad, eso es normal, digamos, que se genere entonces esa falta de credibilidad y ese escepticismo. Entonces, por eso esto, digamos, va de la mano de que siempre, pues, estemos diseñando un buen modelo de telemedicina. Esto es un tema que lo tenemos no solamente los médicos ni en el sistema de salud, lo tenemos en toda nuestra sociedad y es que ya tenemos una falta de tiempo para cualquier proceso, digamos, ya específico de educación. Estamos en una sociedad que está corriendo, muchas veces ni sabemos por qué estamos corriendo tanto, pero esa es una limitación. Entonces, ahora digamos que veamos unas estrategias que nosotros estamos aplicando, cómo, digamos, debemos resolver ese tema del déficit de tiempo que podemos tener en los profesionales de la salud. Hay un exceso de información, o sea, tenemos en este momento una sociedad de la información y el conocimiento que ya está infoxicada, ¿sí? Que tenemos unos niveles de información y conocimiento que se duplican casi que cada 2 años, ¿sí? Entonces, esto empieza a generar, digamos, también un reto de cómo podemos o cómo debemos, yo le digo, colocarle el colador, o sea, seleccionar realmente la información valiosa, la información que pues va a ser de utilidad para la educación en telemedicina, ¿sí? La información está fluyendo por muchos canales, redes sociales, en el correo electrónico, a través de eventos, o sea, hay mucha información, entonces debemos entender y filtrar esa información. Ese es uno de los retos. La obsolescencia, lo mismo, o sea, toda esa información que estamos viendo también se está desactualizando muy rápido, entonces lo que yo hoy aprendo, mañana posiblemente ya no me funciona. Y específicamente en telemedicina, que dependemos y estamos en un contexto de tecnología, la tecnología cambia cada año, entonces rápidamente esos conocimientos se nos van desactualizando, lo que hoy utilizábamos, digamos, de tecnología, ya mañana ya hay otra versión, entonces tenemos nuevamente que recapacitar. Entonces, eso es un reto dentro de un programa de educación en telemedicina. Y por último, y que es el más importante, al final es que seguimos en un proceso de educación bajo un modelo tradicional de formación, ¿sí? El modelo en que se formaron mis papás o aprendieron mis papás es el mismo con el que yo estoy y con el mismo que están mis sobrinas en este momento aprendiendo. Entonces, un modelo tradicional que no va de la mano con las nuevas herramientas, con las nuevas modelos de educación, de los modelos de enseñanza-aprendizaje que realmente pues, permitan, como lo vemos acá en esta imagen, que permitan que podamos tener aprendizaje significativo, aprendizaje profundo. Y esto es lo que está pasando con nuestro cerebro. Este es el cerebro, esta cubetica, y todo ese aprendizaje
que le estamos colocando, de esa información, esos conocimientos que le estamos colocando a nuestro cerebro, pues están diluyendo, ¿sí? Se están perdiendo. Al día siguiente, por ejemplo, de lo que aprendemos hoy, probablemente mañana ya recordamos muy poco. Y eso en parte es, digamos, algo biológico, ¿sí? Sin embargo, por eso es tan importante que en un proceso de educación en telemedicina ataquemos ese modelo tradicional. ¿Para qué? Para que podamos garantizar tener mejor recordación, tener mejores conocimientos que perduren en el tiempo, ¿sí? Ahora, aquí hay, digamos, un tema que pues creo que lo hemos escuchado, por ejemplo, en la medida que tenemos conocimientos más interactivos, eso genera más recordación para el cerebro, ¿sí? Y este es uno de los elementos que nosotros estamos trabajando en nuestros cursos, ¿sí? Buscamos qué es lo que mejor recuerda el cerebro, qué es lo que mejor luego le permite llevar a la práctica, ¿sí? Entonces, generar habilidades, generar competencias es fundamental. Debemos entonces romper, digamos, ese esquema tradicional como enseñamos, con elementos clásicos donde al final, digamos que al día siguiente, pues estamos recordando muy poco, estamos aplicando muy poco. Y entonces, con esto, nosotros nos hemos trazado como nuestra piedra angular, ¿sí? Un modelo propio basado en neuroeducación. Eso es lo que hemos diseñado desde Brainco durante estos 2 años, obviamente aplicando todo un background, toda una experiencia que tenemos casi de 20 años y de todo un equipo interdisciplinar en el, en el grupo. Y lo primero que hemos atacado es llevar un conocimiento práctico, ¿sí? Hemos pasado del qué al cómo, y eso no lo ve mucho en los cursos, y es que nos quedamos en las definiciones, nos quedamos en la historia, nos quedamos en el concepto general, ¿sí? Pero no le estamos diciendo a los profesionales el cómo, y eso es una de las cosas que nosotros en nuestro modelo atacamos, y es enseñamos el qué hacer, ¿sí? El procedimiento, la habilidad, la competencia, ¿sí? Por ejemplo, acá como lo estamos viendo esta imagen, en el examen físico le enseñamos no le decimos al profesional que hacer el examen físico, no, virtual, no, le enseñamos cómo hacer ese examen físico virtual, ¿sí? Entonces, desde los diferentes sistemas, ¿cierto? Del sistema neurológico, del sistema cardiopulmonar, ¿sí? Desde los diferentes sistemas, cómo podemos hacer eso, ¿sí? Por ejemplo, cuando estamos hablando del tema de seguridad de la información, ¿sí? No les decimos, sí, las plataformas deben tener, deben ser seguras, sino que les decimos cómo ellos pueden identificar que una plataforma realmente sea segura, ¿sí? O sea, cómo ellos pueden ir y chequear que está cumpliendo con los criterios de seguridad de la información, ¿sí? Entonces, ese es uno de los elementos que trabajamos en Brainco, de que los contenidos sean muy prácticos y que respondan a el cómo, que realmente es tal vez lo que cuando el profesional llegue, digamos, a hacer una implementación o a hacer una práctica clínica, pues le va a ser realmente de utilidad. Eso nos empieza a garantizar eso que les mencionaba ahora, de que el conocimiento perdure, ¿sí? Uno de los problemas más importantes que estamos viendo es que nosotros educamos, y ahora, Janine, lo vimos temprano en la conferencia, los profesionales no estamos dando ese paso de hacer la adopción. Ahora en la mañana nos contaban de una experiencia que implementaron telemedicina para medicina laboral, lo hicieron durante 2 años, se acabó la pandemia y nadie más hizo telemedicina. Hicieron encuestas de satisfacción, hicieron evaluación de resultados y los pacientes están contentos, les había gustado, había sido útil, estaban haciendo tenía un impacto gigantesco porque ya los pacientes no tenían que hacer unos traslados larguísimos, pero no lo siguieron utilizando. Entonces hay algún tema que está fallando, ¿sí? Entonces
lamentablemente nos estamos quedando en el tema conceptual y no estamos dando ese paso. Por eso es tan importante esto. Hay muchas estrategias, aquí yo les voy a contar solo algunas de las que utilizamos. Una, por ejemplo, desde la neuroeducación trabajamos ese contenido, ese cómo, tratamos de colocarlo en un punto que se ha denominado la teoría del flujo, que es de un concepto de un psicólogo que se llama Mihaly, ¿sí? No menciono el apellido porque es muy complejo, y lo que nos dice este concepto es, mire, los conocimientos deben moverse en una deben moverse, deben transitar en un nivel que no sea ni muy aburrido, o sea, que no sea muy básico, mejor, ¿sí? No sea muy básico, si es un contenido muy básico, el profesional de la salud, el médico, se nos va a aburrir, pero tampoco puede ser un contenido muy complejo, porque va a generar ansiedad y va a generar al final deserción o va a generar pues que no lo comprendan, ¿sí? Y es muy fácil caer en uno o en el otro, pues digamos que en telemedicina al tener un componente técnico tan alto, podemos terminar haciendo contenidos para ingenieros y bueno, digamos que eso finalmente va a generar pues que el profesional de la salud digamos, no lo comprenda y pues no le sea útil, ¿sí? Entonces buscar ese flujo va a ser un tema clave, digamos, para un éxito, digamos, en el diseño de los contenidos académicos. Permítame, leo este apartado del concepto de Mihaly, dice, mire, estar totalmente cautivados en esa teoría del flujo, ¿sí? Por la actividad que se realiza, es fundamental. El ego desaparece, el tiempo vuela, cada acción, movimiento y pensamiento sigue inevitablemente al anterior, como si se tocase jazz. Todo tu ser está implicado y estás utilizando tus habilidades al máximo. Esta es la definición que él da, digamos, cuando yo realmente estoy en ese nivel donde el contenido es el adecuado, o sea, está en un nivel técnico adecuado. El otro elemento que hemos trabajado, que esto es un concepto que está cogiendo bastante fuerza y es convertirnos en simplificadores natos. Y es que, como lo mencionábamos ahorita, hay una gran cantidad de información y el mundo es más complejo y nosotros no podemos agregar complejidad en los procesos de educación. Todo lo contrario, tenemos que hacerlo más simple, porque en hacerlo más simple vamos a ayudar, uno, digamos, a lo que mencionábamos ahorita, hay muy poco tiempo, ¿sí? Hay una gran cantidad, pues, digamos, de información que se debe entregar, ¿cierto? Que hay que estar actualizando, ¿sí? Lo que hablamos ahorita de la obsolescencia, entonces debemos ser muy estratégicos. Realmente, ¿qué es lo que necesita el profesional? ¿Sí? Él necesita las definiciones, él necesita conocer de la historia de la telemedicina, él necesita conocer ese detalle que es tal vez para un ingeniero, ¿sí? Digamos, detalle técnico. Entonces, hay que entender muy bien qué es ese contenido que necesita el profesional de la salud. Y hay que colocarlo en los términos más simples y hay que resumirlo. O sea, hay que simplificar al máximo. Al profesional de la salud no le podemos entregar un documento de 30 hojas o un video de 3 horas. Al profesional de la salud hay que entregarle un contenido de un one paper, una hojita, ¿sí? Como lo que llamamos el one paper, 2 hojitas o el video de 5 minutos, ¿sí? Debemos priorizar ese contenido. Y además digamos, de la extensión, cómo lo transmitimos debe ser más simple, o sea, debe ser en palabras más claras, no agregar tanto tecnicismo, agregar muchos elementos visuales que yo pueda, digamos, ver qué es lo que me están diciendo con una ilustración. Aquí, este es un ejemplo de un curso que acabamos de terminar en teleodontología, donde les estábamos mostrando diferentes tecnologías a los odontólogos. Entonces, de esa manera, pues logramos simplificar. Entonces, hay que volvernos simplificadores natos. Una de las cosas que ya pues muchos, digamos, esta estrategia la han conocido, que es aprender haciendo,
¿sí? Debemos entregar esos elementos, y aquí nosotros lo hacemos con Ángel Virtual para que el profesional practique. Nosotros le entregamos a nuestros profesionales una herramienta pues en demo para que ellos realmente puedan practicar eso que han venido aprendiendo, ¿sí? En los videos, en las sesiones en vivo que hacemos con ellos, ¿sí? Donde ellos pueden ver realmente cuando estamos, bueno, cómo se cumple la seguridad de la información de un sistema informático, entonces ellos lo pueden visualizar, cómo crear un servicio, cómo atender un paciente, cómo es el consentimiento informado en una plataforma. Entonces ellos pueden ir viendo y practicando los diferentes elementos de una plataforma de telemedicina. Y por último, los llevamos a que ellos mismos diseñan sus servicios. Nadie mejor que ellos, pues saben lo que necesitan, y lo que nosotros le colocamos son los medios para que sean ellos los que construyan sus servicios de telemedicina. Les colocamos los formatos, el consentimiento informado, términos y condiciones, datos personales, ¿sí? Y les colocamos unas actividades prácticas para que ellos construyan su servicio, desde la segmentación de la población, qué problema van a resolver, qué tecnologías van a utilizar, cómo van a hacer esos protocolos. Entonces les entregamos todos esos elementos para que ellos vayan revisando. Obviamente tenemos un proceso de realimentación, de revisión, de acompañamiento en ese trabajo pues, que ellos van haciendo. Bien, con esto pues digamos voy finalizando, contarles que ya estos son digamos unas de los cursos que nosotros estamos en este momento ofertando a la fecha, y digamos este es nuestro resultado más importante. Hemos capacitado y entrenado más de 500 instituciones en telemedicina, y esto para nosotros es el resultado más importante. Tenemos una satisfacción de 4.8 sobre 5. Bueno, digamos que esto pues nos demuestra que vamos como en la dirección correcta, que se está generando un cambio, porque eso nos lo dicen, digamos que nos confirman que pues, les está siendo útil, que lo están pues, colocando en marcha, están practicando, digamos, esas herramientas que les estamos entregando. Y con esto, bueno, termino. También para contarles que en los próximos años el pilar de la transformación digital no será la tecnología, sino la educación. Esa piedra angular que en muchas culturas se utilizó para dar inicio a una gran construcción, en otras esa piedra se utiliza como una meta al final, digamos, de un proyecto, y también, digamos, que es lo que tenemos que apuntar, que esa piedra la coloquemos cuando estemos haciendo esa telemedicina de calidad, cuando estemos haciendo esa telemedicina que realmente responde a lo que nosotros ofrecemos como beneficios de la telemedicina para el paciente y para los profesionales. Entonces, esa es nuestra meta nosotros como empresa, como por Prenco, y también la invitación para que trabajemos todos de una forma muy importante, pues fundamental, el tema de educación en cualquier proyecto de telemedicina. Muchas gracias. Gracias, Camilo. Gracias por tu gran aporte. La verdad que es muy interesante. Antes de pasar a algunas preguntas que hay en el coso, yo quería comentarte que es cierto todo lo que decís, ¿no? Y todo lo que comentaste en cuanto a la educación y cómo educar. Acá en el hospital, por ejemplo, nosotros nos pasó que en la pandemia, si bien ya teníamos andando un servicio de telemedicina, de golpe todos los profesionales tuvieron que sumarse a la plataforma de telemedicina. Lo venían usando algunos que eran como los grandes adoptadores, pero había mucha reticencia todavía a usar esa modalidad de atención, pero con la pandemia como que no quedó otra. Entonces nos pasaba que muchos profesionales, sobre todo los más grandes, no sabían cómo usarlo bien, ¿no? Tenían muchas dificultades con la tecnología y en poquitos meses tuvimos que terminar de armar como un curso de capacitación dentro de nuestra intranet de empleados, para que nada, pudieran tener tanto la parte administrativa de los administrativos que agendan turnos y reciben a los pacientes online, y a la parte médica de nada, cómo accedían a la plataforma, cómo atender, ¿no? Y un montón de cosas que vos marcaste. Y aún así, igual con un curso que duraba 30 minutos, o sea que
es bastante, pero bueno, no, fue lo más corto que pudimos hacer. Nada, te das cuenta que igual falta, ¿no? Cómo llegar realmente a que interioricen eh, cómo trabajar a través de la telemedicina. Y me quedaba con esto que vos armas, que vos explicaste bien del qué y el cómo, y trasladando un poco a la carrera de grado de la semiología, ¿no? Que te enseñan a palpar un paciente, ¿no? Y a investigar realmente lo que tiene un paciente, que en la telemedicina pasa lo mismo, no es solamente decir, bueno, te conectás a esta plataforma, vas a ver al paciente del otro lado y hace lo que vos ya sabes hacer, ¿no? Que hay que darles herramientas de cómo, bueno, cómo hago para, no sé, identificar el abdomen a través de la pantalla. Hay un montón de soluciones, obviamente, quizás acá para Argentina o Latinoamérica todavía tenemos la contra de que a veces lo económico no es tan accesible, sobre todo para los pacientes, pero hay soluciones. Y rescato también esto de que vos hablás de que la telemedicina, en realidad todos podemos hacer telemedicina, y acá lo que nos pasó es que después de la pandemia, o sea, ya que estamos finalizando, como que la telemedicina empezó a caer de nuevo en su uso y solo quedaron Ujú. atendiendo por telemedicina aquellas especialidades que son más de control, por ejemplo, control de análisis de laboratorio o corrección de dosis de fármacos, por ejemplo, que es como uno dice, bueno, no tengo que palpar al paciente, no tengo que hacer nada con el paciente, solamente hablar y orientarlo en, bueno, hagamos un análisis Ujú. nuevo o corrijamos la medicación. Y creo que esto que vos contás habla de que se puede hacer mucho más, que no es solamente Ujú. un control, digamos, de laboratorio en donde el paciente se ahorra solamente el viaje, ¿no? Así que nada, muchas gracias por esto porque me abrió bastante la cabeza, y ahora voy a comentarte lo que dice acá José Antonio, que también es algo que yo había pensado, de si consideras que parte de los retos en educar en telemedicina se podrían solucionar de manera gradual desde la academia, o sea, desde el grado, en las universidades, insertando materias de salud digital y telesalud en la retícula, o sea, en la currícula. Sí, digamos que eso es uno de los elementos que hay que empezar a trabajar. Ahí hay un reto muy grande, yo creo, mejor dicho, otra montaña, y es cómo vamos a formar a nuestros estudiantes en telemedicina cuando ellos terminen, seguramente ya van a tener otro tipo de telemedicina. Y esa es una pregunta Claro, porque que la cuando tecnología empecé, avanza. claro, entonces nosotros cogemos un muchacho cuando está en segundo, tercer semestre, en el primer, y le empezamos a trabajar estos temas. Y ahorita estamos hablando, por ejemplo, voy a decir algo de la en plataforma, ¿cierto? Que vamos a hacer una atención por videollamada como estamos ahorita, pero resulta que cuando ellos salgan ya va a ser metaverso, ¿cierto? Ya va a haber otra tecnología. Entonces, eso es un reto gigantesco que muy interesante empezarlo a trabajar. Sí se necesita empezar a, digamos, desde el pregrado. Yo personalmente pienso que hay que trabajar sobre los principios, porque las tecnologías, pues digamos que de alguna manera pues van cambiando, Van cambiando, claro. pero los principios no. O sea, los principios, por ejemplo, la ética, es un Ujú. tema que hay que tratar muchísimo con nuestros estudiantes. Ahora estamos viendo, digamos, un camino que ha cogido la telemedicina, que lo estamos viendo principalmente en Estados Unidos, donde están haciendo uso de la telemedicina para entregar medicamentos, para entregar incapacidades. O sea, es un Ajá, uso que no está, digamos, dentro de lo que nosotros quisiéramos, o sea, un buen manejo de la telemedicina. Se está utilizando con un tema más comercial. Entonces creo que esos principios éticos es uno de los componentes que habría que trabajar tal cual. con nuestros estudiantes. También, por ejemplo, cómo comunicarnos ya con un paciente de forma virtual. O sea, ¿cuál es esa nueva semiología, como tú lo mencionabas, Janine, Ujú. hace un momentico, esa nueva semiología que debemos para explorar un paciente? O sea, ¿cómo evalúo yo la fase de un paciente? ¿Yo cómo puedo evaluar, digamos, el color de piel de un paciente Total. haciendo uso? Entonces, son elementos tal vez como transversales que hay que tener en cuenta y sobre eso armar, digamos, el pregrado, teniendo esa Sí, total. perspectiva que
es posible que cambie. Sí, incluso, bueno, vos bien lo sabés porque discutiste la ley, digamos, en tu país, que también las normativas, las leyes también pueden cambiar o incluso pueden Ujú. crearse. No sé, todavía hay mucho a partir de lo legal que todavía está en un gris, ¿no? Así Bien. es. Y Victoria, agregando un poco esto de la telemedicina desde el pregrado, habla o te pregunta un poco sobre la alfabetización digital en población para poder adherir, para que los adultos mayores, digamos, se adhieran más a la herramienta. O sea, Bueno, en este sentido te agrego a esta pregunta si vos y tu equipo, digamos, ve una diferencia, ¿no? En cómo llegar al adulto mayor, eh, los profesionales más grandes, digamos, en la adopción y en el aprendizaje, a diferencia de quizás un profesional joven. pero la pregunta es, ¿la forma de educación a los médicos adultos mayores o la educación para, para los A los pacientes adultos pacientes. mayores? Bueno, no sé, Victoria, a qué se refiere, pero bueno, yo te puedo agregar de los dos lados, digamos, paciente adulto mayor, profesional adulto mayor, porque acá en el hospital yo lo he vivido, ¿no? Bueno, listo. El paciente, digamos que nosotros tenemos un principio, es que la telesalud no es para todo ni para todos. Y hay un principio de realidad que tenemos que tener cuando estemos diseñando un servicio de telemedicina. Eso es lo que le enseñamos a nuestros estudiantes, a nuestros profesionales, y es para quién va el servicio. Si es un adulto mayor, pues probablemente hay que entender si realmente él está en capacidad de tener este servicio, ¿sí? Es un adulto mayor que no tiene habilidades digitales, pues pensemos que desde la costo efectividad probablemente sea mejor atender ese paciente presencial, ¿sí? Eh, o tener un servicio de otro tipo, o sea, si digamos un servicio que es que tiene acompañado un cuidador, si es un servicio que va, digamos, a ser recurrente, que yo le puedo hacer un proceso de formación al paciente, por ejemplo, un paciente con hipertensión, un paciente con diabetes, que yo le voy a hacer un telemonitoreo, ¿sí? Pero si es un paciente ocasional que yo voy a atender por telemedicina, esto agrega mucho trauma, agrega mucha dificultad y casi que es una barrera. Entonces, no, digamos que lo que nosotros les eh, trabajamos mucho es hacer una segmentación de nuestra población, ¿sí? Si es una población adulto mayor que no tiene habilidades digitales, que no tiene buena conectividad, pues realmente pues debamos explorar otro tipo de estrategias. O sea, hay que entender cuál es la edad de ese paciente. Y con referente a los profesionales de la salud, pues digamos que hay un reto muy grande. Lo que nosotros hemos observado es que el profesional de la salud adulto mayor se demora un poquito más, pero cuando lo aprende, lo hace mejor. Esa ha sido parte de la experiencia. Con el profesional de la salud adulto mayor, hay que ser muy estratégicos porque ellos, ahorita que veíamos el tema de los retos, en la medida que nosotros vamos envejeciendo, ya tenemos menos motivación e intención al aprendizaje, ¿sí? Digamos, después de los 25 años, el tiempo que se dedica al aprendizaje por día es de 20 minutos, generalmente. Y después de los 65 años ya llega casi a cero. O sea, me refiero a aprendizaje formal, no aprendizaje, pues digamos, como cotidiano, sino aprendizaje formal. Entonces ahí tenemos que ser muy claves, digamos, porque ellos hay que tener de pronto unas estrategias de motivación más importantes para poderlos meter en un curso de formación, porque sabemos que ellos ya no están tan motivados. Pero si lo logramos, pues vamos a tener unos médicos muy juiciosos.